vértigo en estos metros que estamos presenciando ahora mismo. Y ya el pelotón rodando por las calles de la capital leonesa. Alberto Leonid Barrutia también en las posiciones de cabeza. Jesper Worre, atención, que intenta la salida. Le va a ser prácticamente imposible a Jesper Worre, un hombre que ha obtenido medallas en campeonatos mundiales de persecución. Le ha sido prácticamente imposible salir del grupo a la velocidad que se marchaba. Después de ese mínimo intento del danés del Café de Colombia, que ya venció en una etapa de esta Vuelta Ciclista a España, todo ha vuelto a la normalidad con el control de Tecca en la primera posición. Yo estoy seguro que las ganas que tiene hoy Gonzalo Linares de conseguir la victoria deben estar fuera de toda duda. Esa es la Catedral de León, esa imagen que veíamos al fondo, una de las mayores joyas que hay en España. Aquí todavía pueden producirse algunos intentos de escapada. Alberto Leonid Barrutia, el hombre que marcha en estos instantes en la primera posición del pelotón. Y en las calles, en este circuito urbano, todavía la posibilidad de algún intento de demarraje. Aprovechándolo bien puede ser el mejor sitio, porque con las curvas que habrá a lo largo de ahora hasta llegar a la recta final, la persecución se hace más difícil y solo son 220 metros la última línea de llegada, la última recta de llegada hasta la línea de meta, lo que facilitaría de alguna forma ese intento por parte de algún corredor. Obviamente es la Plaza de Toros y el pelotón que aparece ahí en estas imágenes desde nuestro helicóptero. Estos son los momentos claves a la hora de preparar el sprint. Aproximadamente un par de kilómetros o 3 antes de que se produzca la llegada, los corredores potentes de cada equipo tienen que imprimir un fortísimo ritmo, y ya los velocistas, los que van a disputar el sprint, estar completamente preparados para realizar el máximo esfuerzo en esos 300-400 metros finales. De momento los Teccas son los que lo están realizando, marcando el ritmo fuerte, rápido, que teóricamente impide las escapadas. Digo teóricamente porque luego podría pasar cualquier cosa. Ahí tienen la plaza de Guzmán el Bueno, al final del paseo de Papalaguinda, donde se girará para coger el paseo de Ordoño II, la avenida de Ordoño II. Antes hay un circuito urbano por las calles de León, porque si no ya se encontrarían a menos de 300 metros de la línea de llegada, y obviamente no hemos visto la pancarta de 1 kilómetro. Por lo tanto está claro que hay un circuito urbano. Van a hacer un giro y volver por el sitio contrario, en sentido contrario al que se encuentran ahora, para volver a salir a la plaza de Guzmán el Bueno. 1 kilómetro para el final ahora, pancarta de 1 kilómetro ahora para el final, y este giro peligrosísimo de 180 grados que tienen que tomar los corredores prácticamente parados. Se volverá a llegar a la plaza de Guzmán el Bueno para encarar ya la línea de meta. Este es el Hotel San Marcos en León, también una bella joya arquitectónica, y por tanto ya unos 700, 600, 800 metros para el final de la etapa. La línea recta donde está situada la línea de llegada, los 220 metros finales, empiezan a partir de la plaza de Guzmán el Bueno. Corredores del Isoglass en la cabeza, preparando para Beni Van Braven la llegada en el sprint.
Ahí está la referida plaza de Guzmán el Bueno. El pelotón visto desde arriba. Harán el giro en la plaza. Y ahí ya encarando la línea de llegada. Atención al sprint. Últimos metros para los corredores en la disputa de esta llegada final en la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sprint muy largo de 220 metros en el que la victoria va a corresponder a VRAP. Victoria para VRAP en la línea de llegada. El alemán democrático del equipo PDM ha conseguido la victoria, yo diría que bastante cómodamente, en este sprint final, en esta línea de llegada tras la recta en la avenida Dordoño Segundo de León. Por lo tanto, segunda victoria para el PDM. Atle Pedersen, el noruego, consiguió la primera y el alemán democrático ha logrado hoy la segunda. La segunda posición en la etapa de hoy ha sido para el soviético Yamolin Abdujaparov. La tercera para Malcolm Elliott. Vamos a ver la repetición de esa llegada. Los hombres del Stuttgart, los que lanzaron en primera instancia el sprint. Malcolm Elliott por la parte central, a su izquierda la salida de VRAP. Por dentro el soviético Abdujaparov, que supera a Malcolm Elliott, pero no puede superar al holandés del PDM. Ahí está VRAP primero, segundo Yamolin Abdujaparov. La tercera posición para Y por lo tanto los